Bendito Yahweh, Dios de Israel. Bendito, alabado, glorificado. Yahweh Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Bendito Yahweh Dios, el Dios nuestro, el Dios de nuestra salvación, nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y a su nombre sea toda la gloria. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Y a su Hamasía, muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, de los diferentes correos electrónicos, a través del Facebook. Ahora estamos en la plataforma YouTube bajo el nombre de Jorge Diosa. Bienvenidos a este su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh de los ejércitos, que es el consolador, es el Espíritu de verdad, el vicario y el aliento del Cristo de la gloria. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y estamos bajo el tema la doctrina del pecado. Esta vendría a ser la parte B. Terminamos la parte A, que tenía 4 series. Ahora comenzamos con la parte B. Pero antes, amados hermanos, vamos a nuestra sección, tu alimento diario. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, el versículo 20, y leemos en el nombre del Padre, Yahweh, Dios del Hijo, y Yahshua Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del glorioso Espíritu Santo de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa esta indignación. Definitivamente, la pandemia del COVID-19 y la segunda cepa, eso se presta para todo. Pero algo bien importante es que es tiempo de buscar con ayuno, con oración a Yahweh Dios. Este tiempo de encierro, de cuarentena, deberíamos en familia volver a levantar el altar de la oración, los devocionales diarios. Mi alma te alaba. La palabra anda es un verbo de acción, movimiento, oír, obedecer a Dios rogando y con el mazo dando. Pueblo mío, el Señor está haciendo un llamado de atención para todos los creyentes, sobre todo cuando encontramos muchos creyentes tibios, de doble moral, de doble ánimo, camanduleros, de Biblia sobaquera. No por invocar el nombre de Dios se es hijo de Dios.
No por llevar una Biblia debajo del brazo, usted es un cristiano o un hijo de Dios. Recordemos, Mateo 7:20 dice, por sus frutos, no por su palabrería, o porque saben mucha Biblia, porque cantan muy bonito, o porque tienen mucho carisma, porque son tremendos como líderes. Hay un pueblo separado, consagrado, dedicado a las cosas de Dios. Hay un remanente que ha sido sellado con el glorioso Espíritu Santo, que sus vidas las gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yahshua HaMashiach. Recordemos, la palabra dice en Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero recibir y creer es una vida de testimonio. Entra en tus aposentos. Hermano, tenemos que entrar en ese lugar íntimo. Tenemos que entrar en su presencia, en su habitación. A veces tenemos que encerrarnos, cerrar la puerta. Pastor, perdón, lo interrumpo en el sermón. Es que vivimos en un solo cuarto y somos 8 personas, todos venezolanos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Mi alma te alaba. No es tu aposento un lugar físico. Entienda eso, por favor. Tenemos que entrar en una relación íntima con el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Es tiempo de entrar en las profundidades del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tú puedes aún memorizarlas, atesorarlas en tu corazón, meditar en ellas y lo más importante, ponerlas en práctica. No interesa el lugar físico. Alabanzas al Señor. Hay que estar en el Espíritu. En el Espíritu yo soy la voz de Dios. El Espíritu, la ciudad preparada para todo hijo de Yahweh Dios. Escóndete un poquito. El Salmo 94, el versículo 22, dice, el Señor es mi fortaleza, mi Dios, la roca, donde me escondo. Entre tanto que pasa la indignación. Esta pandemia, le aseguro, y la segunda, no durará para siempre. Vienen otras peores. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu, no yo, quiere hablar a su iglesia. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Comenzando con la parte B de la doctrina del pecado. Yo le invito a que usted se lea todo el capítulo de Génesis, capítulo, valga la redundancia, 3. Y haga muchos énfasis en el versículo 1, del 1 al 8. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro, santo, vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo lo que Dios le daba. Él llevaba la imagen de su creador. No sabía nada de culpa,
no tenía relación con la muerte. El hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de toda la comunión con Yahweh, Dios. Como dicen en Costa Rica, vivía pura vida. Alabanzas al Señor. Les saludo, mis amados costarricenses, les quiero mucho. Lo llevo siempre en mis oraciones a todos ustedes. El presbítero, el pastor Leiner Gómez, el pastor Víctor Bermúdez, Elenita, Lalito, todos ustedes allá, mis hermanos de la Asociación Costarricense de Pastores. Mi alma te alaba. Bendito el Señor. Y a todos ustedes, amados, en el mundo entero, desde Argentina, allá, la Patagonia, hasta los países europeos en Suiza, a ustedes, amados en Centroamérica, a todos los hermanos de Honduras, de El Salvador, del Perú, Ecuador, haciendo un recorrido en mi mente también los hermanos allá en los Estados Unidos, en New Jersey, en New York, nuestros hermanos en Canadá. Alabanzas al Señor, mis hijos, que los quiero mucho y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Laura Vanessa, Joan Sebastián y Jason Andrés. Que Yahweh Dios les bendiga, les guarde. Mi alma te alaba. Les decía, amados hermanos, el hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, vivía en comunión con Dios. Era libre de malicia, de codicia, libre del deseo de venganza, de odios. Por eso el hombre no sufría en Edén de gastritis y de artritis. De hecho, no habían enfermedades. Pero, después que Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva, apareció entonces la primera transgresión, la primera rebelión, el primer pecado del hombre, que fue la desobediencia. Alabanzas al Señor. Mi alma te alaba. Santo eres tú. Muchos de ustedes me han preguntado si Dios tiene un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el abecedario de Dios? La respuesta es muy simple. Obediencia. Obediencia. Entre otras cosas, amados hermanos, amigos, el coronavirus siempre ha existido. Lo que pasa es que en Edén llegó con el hombre de pecado. Llegó, amados, bajo la apariencia de la serpiente, el hombre que había caído. El nombre del coronavirus en Edén se llamaba pecado. Y entonces la naturaleza del hombre fue cambiada, y en vez de ser bueno en gran manera, como Dios lo hizo, en la condición de pecado, el Dios de amor, ¿sabe qué le dice? Por cuanto todos en Adán pecaron, están destituidos y no son merecedores de la gloria de Yahweh Dios. Mi alma te alaba. Ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. La típica escena del adolescente rebelde, desobediente con sus padres, que sin casarse se enamora locamente y entonces la embarazan. Viene donde sus padres y con un tono muy suave, llorando, les dice: esto fue un pecadito de amor, mamá, papá.
O el joven que agarra el dinero de sus padres para comprar vicio, malgastarlo, y luego él replica: no, es que papá, mamá, esto es un pecadito que no vale la pena, solamente cogí 1.000.000 de pesos. Alabanzas al Señor. Entre otras cosas, dice: no, es que yo no lo robé, lo cogí prestado. El hombre que se roba una naranja de un supermercado y otro que se roba un banco, $100,000. Wow. Delante de Dios, los dos son igualmente ladrones. Y finalmente el hermanito que lo llaman al teléfono, de pronto alguna deuda, de pronto algo pendiente, y de inmediato entonces pone a otra persona, a uno de sus hijos o a la esposita: digan que no estoy. Mi alma te alaba. A veces, y esto se ve mucho en la Iglesia Católica, y es un gran engaño de Satanás, el diablo, que Yahweh Dios reprenda. Y entonces piensan que sus pecados no son tan malos, tan graves como los pecados de los demás, y argumentan diciendo que los pecados de fornicación, los pecados sexuales, son los únicos que Dios no perdona. Pero ¿sabe algo? Con la misma boca con que se recibe la hostia sacramental, con que beben del vino, de la copa, que para ellos representa el cuerpo de Cristo, salen a maldecir, a chismear y con su gran bocota a hablar mal de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares. Es tan grave la cosa que muchos de ellos hablan aún de sí mismos y hablan mal. Hay que leer la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8 en adelante, en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Léalos, por favor. Ahí encontrará una lista de pecados, no de pecaditos, porque es lo mismo delante del Señor. Todos aquellos, sin excepción alguna, que los practican, no entrarán al reino de los cielos. En el capítulo 4 de Génesis encontramos una historia muy interesante, la historia de Caín y de Abel. Yo quiero hacerle énfasis al versículo 5 y 8, pero le insto, le exhorto, leamos el capítulo 4 completo. Digamos que el pecado de Caín al matar a su hermano Abel no fue un asunto de celos, no fue un asunto de venganzas como muchos pretenden explicar. Amado hermano, amigo, alabanzas al Señor. ¿Sabe algo? Esto fue un asunto espiritual. La guerra que el hombre tiene no es contra carne y sangre. Es un asunto espiritual contra Satanás, el diablo, y sus demonios. Satanás entró en el corazón de Caín y puso un pensamiento. Y Caín aceptó de libre albedrío ese dardo y entonces le hizo alojamiento en su corazón. Y este pensamiento pecaminoso le decía constantemente en su mente: mata a tu hermano, mata a tu hermano. Esto se engendró, dio luz y salió la acción, dio su fruto. Mató a su hermano. Lo que quiero que usted establezca en su entendimiento es que el pecado se engendra, se disfruta, se desea, se codicia y se pone por obra.
Cuando sale del corazón es porque ya está engendrado, como una semilla que se ha sembrado y revienta dando nacimiento al tallo, luego florece y tiene un fruto. Mi alma te alaba. Permítame, me tomo un poco de agua. Alabanzas al Señor. Y lo que nace del pecado engendrado son frutos de muerte, mentira, codicia, homicidios, suicidios, avaricia, idolatría, maledicencia, maldad, lujuria, fornicación, robo, adulterio, amarguras, desobediencias, envidias, egoísmos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, el versículo 18, que lo que sale de la boca y nuestras acciones del corazón sale. Yo quiero que en estas tardes de reflexión con Cristo le demos una definición diferente a lo que es el pecado. Pecado es la desobediencia a Dios, al Ser Supremo, al que hizo los cielos y la tierra. Pecado es la transgresión, traspasar los estatutos, quebrantar los mandamientos de la ley de Dios y no aceptar el sacrificio de Cristo, ni aceptar la corrección por medio de su palabra. Pecado es la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. Cuando tú y yo pecamos, estamos ofendiendo primeramente a nuestro Creador. Recordemos que el pecado produce frutos por medio de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Juan, el capítulo 9, el versículo 31. Sabemos que Dios absolutamente no, entiéndalo, no oye a los pecadores. Pero si hay alguno temeroso que se vuelva a Dios de sincero corazón, que muestre por su vivir diario verdaderos frutos de arrepentimiento, alabanzas al Señor, y haga su voluntad, a este sí oye. El temeroso y el que hace su voluntad es un pecador arrepentido. Dios sí oye al pecador arrepentido. The Bible say, la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, al Cristo de la gloria. Hijos de Dios
es muy diferente a creyentes. Y el Espíritu Santo persiste, nos dice, amados, amados, oiga, escuche, hermano, ahora somos hijos de Dios. Tenemos que pasar del nivel de ser creyentes a ser hijos de Dios. Y de ser hijos de Dios tenemos que pasar a ser semejantes a Él, manifestados en su naturaleza. Lo que sucede es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, porque Cristo vuelve pronto, porque Cristo viene ya, que cuando Él se manifieste en el glorioso arrebatamiento de la iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza, pastor? Yo le hago una pregunta primero que todo. ¿Usted cree en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo? Y a su nombre, gloria. Todo aquel que tiene esa esperanza, entonces se purifica a sí mismo, así como Jesús, nuestra esperanza de gloria, es puro. Así pues que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues decíamos que el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Cristo Jesús. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni tampoco, le ha conocido. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua HaMashiach no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este maravilloso tema. Tu amigo servidor prisionero de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.